¿Cómo es la anestesia en una operación de hasta 24 horas? La preparación previa a una cirugía de larga duración. Cuando hablamos de una cirugía que puede llegar a durar 24 horas o más, lo primero que debemos entender es que el papel del anestesiólogo empieza mucho antes de entrar a quirófano. La planificación es clave, ya que, como en cualquier cirugía, nuestra misión es no solo preocuparnos por el estado del paciente durante la cirugía, sino también por lo que nosotros llamamos la prehabilitación quirúrgica. En cirugías de alta complejidad, el cuerpo humano se enfrenta a un gran estrés de muchos tipos, metabólico, emocional y de muchos tipos. Cada detalle cuenta para asegurar la estabilidad del paciente. Como anestesiólogos, una de nuestras primeras tareas es realizar una evaluación detallada del paciente. Esto incluye revisar su historia clínica y sus condiciones médicas previas, así como enfermedades cardíacas, pulmonares o metabólicas que puedan llegar a impactar en el proceso de operarse. También evaluamos factores como la edad y el estado físico en general del paciente, que nos permiten identificar posibles riesgos y planear cómo minimizarlos. Es decir, planificamos, identificamos y gestionamos todas aquellas situaciones en las que se puede y debe actuar antes de la operación para conseguir una disminución en los riesgos que conllevará el procedimiento para el paciente. La siguiente fase de la preparación es la planificación de la técnica anestésica que vamos a emplear. En cirugías de larga duración o de alta complejidad, la técnica anestésica, como siempre, es un factor crítico. Tenemos que elegir el tipo de anestesia que permita una gestión precisa y prolongada del estado de inconsciencia del paciente y que además nos facilite la monitorización exhaustiva de las funciones vitales durante tantas horas seguidas. Este es un momento en el que seleccionamos cuidadosamente la medicación, las técnicas y el equipamiento, anticipando las necesidades del paciente a cada etapa de la cirugía. La coordinación con el equipo quirúrgico y el personal de soporte también es esencial. En operaciones que pueden llegar a ser de 24 horas o más, la comunicación fluida y la preparación del equipo son esenciales. Debemos asegurarnos de que todos entiendan el plan anestésico y las posibles complicaciones. Esto incluye consensuar con el cirujano sobre los momentos críticos de la operación, así como son los cambios de posición del paciente o eventos de alta demanda física que nos pueden requerir ajustes específicos en lo que son nuestra técnica. Al final, la preparación detallada y la comunicación con el equipo son lo que permite que nosotros, como anestesiólogos, podamos ofrecer un soporte seguro y eficaz en este tipo de cirugías, tan complejas como prolongadas. Ejemplos de cirugías que pueden llegar a ser muy largas. Algunas cirugías pueden extenderse hasta 12, 18 o incluso más de 24 horas. Estos procedimientos suelen ser extremadamente complejos y requieren la coordinación precisa de varios equipos de profesionales. Desde el punto de vista del anestesiólogo, cada tipo de cirugía larga tiene sus propios desafíos y condiciones específicas que incluyen tanto en la elección del tipo de anestesia como en la estrategia para mantener la estabilidad del paciente. A continuación, algunos ejemplos de cirugías prolongadas, las razones que están detrás de su duración y las técnicas anestésicas más utilizadas. Para empezar, los trasplantes, ya sean únicos o múltiples, de hígado, de corazón, de pulmones. Este tipo de cirugía puede durar más de 24 horas, ya que cada órgano se extrae y se reemplaza de forma secuencial generalmente, asegurándonos de que los órganos trasplantados funcionen correctamente y se integran al cuerpo del paciente. La alta precisión necesaria para conectar vasos sanguíneos y algunos conductos, además de la supervisión de cada órgano trasplantado, hace que estos procedimientos sean especialmente largos. Se usa anestesia general combinada con monitorización muy avanzada de determinados signos vitales y se llega a administrar fármacos vasopresores para mantener la estabilidad del paciente. Por otro lado, cirugías reconstructivas complejas, por ejemplo, por un accidente o por cáncer. Estas cirugías pueden durar entre 12 y 18 horas o quizá más, ya que se requiere reconstruir tejidos y estructuras anatómicas complejas, como son el rostro, parte del cuerpo o las extremidades, para restaurar tanto esa función como a veces también esa apariencia. En estos casos, la necesidad de técnicas microquirúrgicas para reparar o reconstruir vasos sanguíneos y nervios ayudan a injertar tejido de otras áreas del cuerpo y esto hace que el proceso sea largo y muy meticuloso. Para este tipo de cirugía se utiliza la anestesia general, a menudo combinada con técnicas de anestesia regional para controlar el dolor postoperatorio. Durante estos procedimientos, como en cualquier tipo de anestesia general, se requiere
requiere ventilación mecánica y monitorización para mantener la oxigenación y la estabilidad hemodinámica del paciente en todo momento. Por otro lado, tenemos la cirugía de escoliosis o desviación de la columna severa y otras operaciones ortopédicas complejas. La cirugía de la escoliosis avanzada puede extenderse entre 12 y 24 horas, según el grado de corrección necesario y el estado inicial de la columna. Este tipo de intervención requiere varios ajustes de posición del paciente a lo largo de la intervención, lo cual incrementa la duración de todo el proceso operatorio. En estos casos se usa anestesia general con monitorización invasiva de alta complejidad para funciones vitales. Esta monitorización permite al anestesiólogo que pueda ajustar los fármacos de su técnica en respuesta a los cambios de posición del paciente y mantener la máxima estabilidad hemodinámica mediante el soporte mecánico de la ventilación y de fármacos específicos cuando sea necesario. ¿Y cómo ejecutamos el control de las funciones vitales en cirugías que duran 24 horas? Pues mantener estables las funciones vitales del paciente durante una operación que puede durar hasta 24 horas es un desafío continuo y esencial para el anestesiólogo. En intervenciones prolongadas, la vigilancia y la monitorización son constantes, pues cualquier cambio en la presión arterial, el ritmo cardíaco, la oxigenación o la temperatura corporal, entre muchas otras, puede afectar de forma significativa el estado del paciente. Para ello, contamos con tecnología avanzada y métodos específicos de monitorización que nos permiten ajustar el tratamiento en tiempo real. Un parámetro vital que monitorizamos siempre es la oxigenación del paciente. Esto lo hacemos mediante una pulsioximetría que mide el nivel de oxígeno en sangre de forma continua, ya que una caída de estos niveles puede ser señal de un problema respiratorio o quizá circulatorio. Además, en cirugías de larga duración solemos utilizar un catéter o lo que llamamos una vía arterial, que es un catéter que se coloca directamente en una de las arterias del cuerpo para medir la presión sanguínea de forma directa y sobre todo precisa. Además, el catéter arterial nos permite sacar muestras sanguíneas de esa arteria. Este dispositivo es crucial para monitorizar cómo responde al paciente a cambios en la medicación o en su posición durante cualquier momento de la cirugía y nos permite actuar rápidamente ante cualquier variación. Otro aspecto crítico es el balance de líquidos y los electrolitos. Durante una operación de larga duración y complejidad, el paciente puede perder líquidos y electrolitos por muchas razones, como son el sangrado o la evaporación en el quirófano. Para compensar estas pérdidas y evitar deshidratación o desequilibrios, utilizaremos sueros intravenosos y en algunos casos transfusiones de sangre si fuera necesario. Un catéter venoso central que se coloca en una de las venas de alto débito del cuerpo permite administrar estos líquidos y controlar su volumen con mucha precisión. Además, nos ayuda a monitorizar el nivel de líquidos, cosa que es vital para evitar sobrecarga que podría afectar al funcionamiento de órganos críticos como son el corazón y los riñones. Hablemos también de la temperatura corporal, ya que es un parámetro que requiere una especial atención. Esto nos lleva a comentar cómo generamos calor los humanos y por qué los pacientes cuando se despiertan tienen tanto frío. Finalmente, el ritmo y la función cardíaca son monitorizados en todo momento mediante la electrocardiografía continua y muchos otros dispositivos. Los anestesiólogos utilizamos estos datos para detectar arritmias o cambios en la función del corazón que podrían indicar problemas durante la cirugía. Además, en cirugías de larga duración, la monitorización cardíaca nos permite ajustar las dosis de nuestros fármacos en función de la demanda metabólica del cuerpo y de factores como son el estrés quirúrgico o la respuesta del paciente a diferentes fases de la intervención. Con todo este control en tiempo real, el anestesiólogo puede tomar decisiones rápidas y precisas, garantizando la estabilidad del paciente durante toda la operación. ¿Qué riesgos y complicaciones puede haber en una anestesia de larga duración y cómo evitarlas? Pues en una cirugía de larga duración, la anestesia plantea riesgos y desafíos específicos. Uno de los riesgos teóricos y más temidos especialmente en los procedimientos prolongados es el despertar intraoperatorio. Aunque parece ser extremadamente frecuente en las películas, las series y la vida irreal, en nuestra práctica es prácticamente inexistente. Lo que ocurre en estas situaciones es que el paciente está consciente mientras tiene su musculatura paralizada, una experiencia que puede llegar a ser naturalmente muy traumática. Para prevenirlo, como anestesiólogos, monitorizamos constantemente el nivel de conciencia del paciente, utilizando dispositivos como el BIS,
IBIS, que es el índice biespectral de la electroencefalografía, que mide la actividad cerebral y nos ayuda a ajustar los fármacos para asegurar una profundidad anestésica adecuada en todo momento. Otro riesgo importante podría ser las lesiones por presión. Durante una cirugía que dura muchas horas, el paciente permanece inmóvil en una posición específica, lo cual puede llegar a comprimir nervios o limitar el flujo sanguíneo en ciertas zonas del cuerpo, causando algún daño irreversible a los tejidos. Para poder entender esto bien, tenemos que entender las diferencias entre dormir en tu casa 12 horas o estar en un quirófano 12 horas. Mientras que en tu casa nuestro sistema nervioso vegetativo, aunque durmamos, está alerta de todo lo que ocurre alrededor y si conviene dará las órdenes necesarias para solucionar esa situación, en quirófano no es así. Por eso pueden ocurrir estas cosas, puesto que nuestro cerebro no va a responder moviendo esa zona del cuerpo que se siente con presión o que duele por estar en esa misma posición. Para reducir este riesgo, colaboramos estrechamente con todo el equipo quirúrgico para reposicionar al paciente cuando es seguro hacerlo y utilizamos almohadillas y soportes para proteger áreas que pueden ser vulnerables. Esto nos ayuda a evitar problemas como úlceras por presión o daños en los nervios que podrían impactar la recuperación postoperatoria y en el bienestar de nuestros pacientes. La hipotermia es otro desafío común en cirugías largas. Cuando un paciente es sometido a anestesia general, el cuerpo pierde parte de su capacidad para regular la temperatura. Además, el entorno frío del quirófano y la exposición prolongada de los tejidos puede hacer que la temperatura del cuerpo descienda significativamente, aumentando el riesgo de infecciones y problemas de la coagulación. Para evitar esto, utilizamos mantas de aire caliente, fluidos intravenosos calentados y en algunos casos controlamos la temperatura mediante dispositivos especializados, asegurándonos de que el paciente se mantenga en un rango térmico seguro durante toda la cirugía. Por último, en operaciones tan largas, la necesidad de asistencia ventilatoria artificial sumada a la agresión del acto quirúrgico en sí puede comprometer parte de la función respiratoria y también de la función cardiovascular del paciente. Para prevenir complicaciones respiratorias, utilizamos ventilación mecánica cuidadosamente ajustada y controlamos parámetros como el dióxido de carbono en sangre. En cuanto al sistema cardiovascular, vigilaremos muy de cerca la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, utilizando fármacos vasopresores o inotrópicos, que les llamamos nosotros, cuando es necesario para dar un soporte externo a la circulación y asegurar que los órganos reciben suficiente oxígeno y nutrientes. Con esta supervisión continua y el uso de tecnología avanzada, logramos minimizar estos riesgos y mantener al paciente en condiciones estables durante estas cirugías. El rol nuestro como anestesiólogos en la recuperación y los cuidados postoperatorios es crucial. Una vez finalizada una cirugía de larga duración, el rol del anestesista sigue siendo importante. La transición entre la anestesia y un estado de conciencia debe manejarse con más cuidado, ya que el paciente ha estado en unas condiciones específicas durante varias horas y el organismo necesita tiempo para adaptarse de nuevo. Para ayudar en esta fase, monitorizaremos el regreso de las funciones neurológicas, como son la respiración espontánea y la respuesta a determinados estímulos. Durante este proceso, nuestro objetivo va a ser que el paciente despierte de forma segura y con el menor dolor posible. Después de una operación prolongada, el anestesiólogo también evalúa cuidadosamente la función neurológica y otros signos vitales. El tiempo bajo anestesia y los efectos acumulativos de algunos fármacos pueden impactar en determinadas funciones cognitivas, aunque sea de forma temporal. Mediante preguntas simples y pruebas neurológicas básicas, evaluamos la respuesta del paciente para asegurarnos de que está recuperado de conciencia y que no haya signos de ningún tipo de incidencia, como puede ser la confusión o la desorientación, que podrían llegar a ser importante en algunos pacientes de algunos grupos de riesgo específicos. El manejo del dolor postoperatorio es otra área fundamental en la que el anestesista juega un rol directo. Las cirugías prolongadas pueden provocar al paciente un dolor considerable que puede llegar a dificultar su recuperación y su movilidad. Para poderlo tratar, diseñamos un plan personalizado de analgesia que puede incluir medicamentos intravenosos, anestesia regional y otros enfoques para mantener el dolor bajo control sin afectar demasiado a las funciones motoras. Este manejo no solo mejora el confort del paciente, sino que también facilita una recuperación más rápida y reduce el riesgo de complicaciones como son el estrés o la hipertensión postoperatoria. Finalmente, el anestesista participa en la vigilancia de los signos vitales y la estabilidad del paciente en las horas posteriores de la cirugía. Esto incluye la monitorización de la tensión arterial, la oxigenación y el ritmo cardíaco mientras el cuerpo elimina finalmente toda la medicación. Además, revisamos constantemente el balance de líquidos para asegurar que el paciente
no está ni deshidratado ni sobrecargado, lo que podría afectar al funcionamiento de órganos clave. Con una vigilancia y atención continua, el anestesiólogo contribuye a que el paciente salga de la fase de recuperación postoperatoria inmediata de manera estable, estableciendo las bases para un proceso de sanación efectivo y seguro a largo plazo. Si quieres más consejos sobre todo lo que pasa alrededor de una cirugía, comparte los contenidos y síguenos en este canal.